Escuchando Radio Trinchera, porque la verdad está en el barro. La vorágine y la desesperación de ese llamado occidente colectivo todas las semanas parece adquirir un nuevo ribete. Hace tan solo algunos días hablábamos de la cumbre de Alaska entre Trump y Putin. Hace tan solo algunas semanas hablábamos, o la semana pasada hablábamos de la cumbre de Tianjin, de parte de ese famoso triángulo Primakov entre Putin, Xi y Modi. Pocas horas después hablábamos del foro, o pocas horas después sucedía el foro económico de Vladivostok. Y esta semana pasó de todo, como venimos diciendo. Históricamente, la gran tarea que han cumplido los medios de desinformación en Occidente ha sido la de, durante décadas, desvirtuar los hechos de la realidad que acontece para presentarlos como verdaderos o falsos, según la conveniencia de quien lo presenta, para fragmentarlos y para que difícilmente el común de quienes consumen esos medios puedan interrelacionarlos o ver los nexos que hay entre una cosa y otra. Por obvias razones, esa mecánica se multiplicó exponencialmente con la aparición de las redes sociales. No hay mucho que agregar en esto que no se haya dicho antes en relación a este punto particular de cómo se multiplicó la velocidad con la que se comenta o se difunde información. Lo que es bueno es que en esa irrupción, en ese aparecer de las redes, también comenzaron a filtrarse otro tipo de narrativas. Mientras lo que sucede en el mundo, como decimos siempre, es cada vez más complejo y enloquecido, medios de comunicación alternativos, aquí en nuestra América, medios estatales o con financiamiento estatal, como pueden ser en países como Rusia, China, Irán u otros. Lo interesante es que permite tener una multiplicidad de campanas respecto de los mismos hechos, cosa que antes no sucedía. Pensemos hace 10, 15 años atrás no sucedía esto, era muy difícil. Sin estos medios, sin la irrupción de las redes sociales, muy posiblemente habríamos tardado mucho más tiempo para efectivamente ver el genocidio en Gaza, el trato fascista contra los palestinos en Cisjordania o incluso el bombardeo israelí en Doha para intentar asesinar a los líderes negociadores de la organización Hamás. Dicho sea de paso, se habla de que la inteligencia turca envió allí una muestra o evitó allí una masacre de los representantes palestinos, ataque que se vio en supuesta complicidad con la inteligencia británica y norteamericana, como hablábamos, y que al parecer Estados Unidos habría desactivado sus baterías antimisiles, en donde se encuentra, como mencionábamos hace un ratito nada más, el CENTCOM, que es una de las bases militares más grandes de Estados Unidos. Y aquí me parecía interesante traer la frase del estratega emblemático norteamericano, o uno de ellos, el criminal de guerra Henry Kissinger, que resuena cada vez con más fuerza. Kissinger decía, ser amigo de Estados Unidos es peligroso. Ser enemigo, perdón, de Estados Unidos es peligroso. Pero ser amigo es fatal. Bueno, por esa aberración a esta norma, a todas las normas, a todas las reglas, la traición abierta y deliberada a ese supuesto socio que era Qatar, no hace más que empeorar. Este hecho no hace más que empeorar la condición de Occidente respecto al resto. ¿Por qué? Inmediatamente Rusia, China, India, Irán, Brasil, Arabia Saudí, muchos otros salieron a condenar el hecho. Y si las monarquías del Golfo se estaban pensando empezar a jugar en este otro bando del sur global, ahora el accionar del sionismo como mínimo los pone en un entredicho de qué hacer. Y esto se da en la misma semana en que España, o el presidente español Pedro Sánchez, anunció, entre otras medidas, el embargo de armas
al régimen genocida israelí. Esto generó, obviamente, un cruce diplomático con Netanyahu, respaldado por Estados Unidos, quien rápidamente salió a presionar al gobierno español. La misma semana, Gran Bretaña, con fuerte deuda pública, comienza a plantearse o empieza a circular la posibilidad de que la crisis financiera que tienen y económica sea tan grande que tengan que pedirle ayuda al Fondo Monetario Internacional. Pensemos esto, Gran Bretaña pidiendo ayuda al fondo. Quizá para nosotros sería más normal, pero no es normal para un país como Gran Bretaña. Francia, lo mencionábamos, una moción de censura, Macron pierde su quinto hombre como primer ministro, y lo que sucede después, o quien lo sucede, Sebastián Lecornu, asume en medio de las calles de Francia atestadas de gente protestando y pidiendo la cabeza de Macron. Y llamando obviamente a elecciones generales. Esa misma semana, y quizá no por casualidad, o por lo menos creemos que no por casualidad, Polonia denunció la supuesta violación del espacio aéreo por parte de drones rusos. Y si bien los drones fueron derribados, la gran pregunta de cualquier persona sensata en el mundo es preguntarse qué ganaría Rusia con violar el espacio aéreo polaco, sabiendo lo que eso representaría, y no apuntando a un lugar estratégico, como podría ser una base militar o cualquier otra cosa. Rápidamente, el Ministerio ruso de Asuntos Exteriores salió a desmentir las aseveraciones de Varsovia, y aquí una salvedad: el país euroasiático que dirige Vladimir Putin puede catalogarse de cualquier cosa que ustedes quieran, menos de imprudente o de no tener capacidades estratégicas, lo cual ha demostrado en este último tiempo. Por lo cual, rápidamente aparecieron los análisis o las resonancias de atentado de falsa bandera, algo que no es nuevo, algo que históricamente se ha utilizado para tratar de desviar la atención, y hasta el propio Trump salió a bajar los humos de lo que había sido en principio la reacción polaca y de los miembros de la OTAN. Ahora, lo que no muchos mencionaron en ese análisis es que del lado polaco, hace algunos días, comenzó el ejercicio militar Iron Defense 25, que estaba planificado con socios de la OTAN, en las fronteras con Bielorrusia. Más de 30.000 soldados de la OTAN y de Polonia iban a estar participando o están participando de esos ejercicios. Y del otro lado, en Bielorrusia, comenzaron este viernes y se van a extender hasta el día 16, los juegos de guerra nuclear llamados Zapad 25, que están organizados por ese país y por Rusia, y de los cuales van a participar más de una veintena de países, entre los cuales se encuentra India. Y acá retomamos parte de lo que decíamos la semana pasada y lo que venimos diciendo. Globalistas y neocons parecen que están empeñados en arrastrar a esa guerra eterna permanente, como dice Pepe Escobar, a Estados Unidos. No hay que dejar pasar por alto que están perdiendo en Ucrania, y luego de Alaska, todo parece indicar que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia están empezando a encaminarse, al igual que las relaciones entre Estados Unidos y China, donde también hay negociaciones, hay conversaciones. Y ese occidente colectivo del que siempre se habló ha invertido muchísimo dinero en estas guerras, sobre todo en la de Ucrania contra los rusos, o de este enfrentamiento contra los rusos en territorio ucraniano. Y otro elemento que tampoco hay que perder de vista es que el primer ministro polaco, Donald Tusk, es un acérrimo rusófobo, al igual que un sector muy importante de la población polaca. Y quizás acá algo que habría que señalar es que, a diferencia de Tusk, el presidente polaco, Nawrocki, es símil trumpista. Por lo cual, si Donald Trump se lleva bien con Putin, quizás el presidente del país no se arriesgue o no pretenda ir o avanzar en la misma línea que el primer ministro de ese país.
Y eso por lo menos pone por ahora algún paño frío a que no pase más de lo verbal lo que está sucediendo. Y en todo este contexto también hay que señalar que el propio Donald Trump no la está pasando bien internamente en los Estados Unidos. En lo doméstico, y seguramente con la ayuda del Deep State, le están poniendo palos en la rueda permanentemente, y hay algunos ejemplos que son emblemáticos. El caso Epstein, por ejemplo, es uno de esos golpes que están efectivamente erosionando la figura de Trump. El caso de Epstein y sus ribetes, que enchastran no solamente a demócratas, sino también a republicanos y a un montón de actores políticos del entorno o del mundo de la vida política norteamericana. Y el otro hecho es lo que sucedió en estos días, que fue el asesinato del influencer vinculado al MAGA, al Make America Great Again, Charlie Kirk. Un hecho que marca claramente cómo se viene acelerando la escalada de violencia política en Estados Unidos y que va aumentando las tensiones entre un sinnúmero de hechos que se podrían colocar y detallar para demostrar o para plantear que se está profundizando la grieta, pero la que tienen internamente en Estados Unidos. De hecho, hay autores, analistas, que ya empiezan a hablar de lo que está sucediendo dentro de Estados Unidos como una guerra civil de baja intensidad. Si repasamos los hechos violentos del último tiempo, desde la asunción de Trump para acá, por ejemplo, vamos a tener que, como mínimo, está desde los intentos de magnicidio contra Trump, cosa que no es nueva en Estados Unidos, hasta el asesinato de esto último que pasó, que fue el asesinato de Kirk, este influencer ligado a la figura del trumpismo o a la figura del Make America Great Again. Y particularmente sobre este hecho, hay varias tesis que están empezando a circular respecto de qué puede haber pasado. De hecho, el politólogo dominicano y magíster en teoría política, Elvis Calcaño, es uno de los que habla de guerra civil de baja intensidad. Y sostiene que precisamente esto que está sucediendo es algo que convierte el escenario en muy peligroso, dado que es un país con una historia de violencia y de asesinatos políticos que son algo casi normal en Estados Unidos o que ha sucedido a lo largo de su historia, y especialmente es un país muy racista. No hay que perder de vista que hace muy poco, o hasta hace muy poco, personas negras y blancas no podían sentarse legalmente, no podían casarse legalmente en algunos estados norteamericanos. Esto es de hace poco, no es de hace mucho. Y en el que la tenencia de todo tipo de armas es algo común y que está vinculado con una cuestión de supuesta libertad, el tener un arma. Se puede ver hasta fotos de personas con armas adentro de un supermercado, y eso está normalizado, como que está bien, como que es factible de hacer. Con lo cual, dice Calcaño, hay cientos de millones de armas en manos de ciudadanos hoy en día asustados por los cambios que ven y mentalmente inestables debido a la desinformación y el consumo, en algunos casos, de estupefacientes, cosa de la que hemos hablado también aquí en el programa. Y ahora, con un presidente que irresponsablemente habla abiertamente o agita abiertamente el odio ideológico para acusar sin pruebas a sectores políticos de una supuesta violencia que siempre ha existido en el país. Además de que es un sector que discursivamente ha sido muy violento en el último tiempo. En la misma sintonía fueron las palabras del empresario norteamericano. Fíjense que pasamos de un analista dominicano a un empresario norteamericano, Patrick Ben-David, quien mostró preocupación y advirtió que no sería descabellado ver en los próximos días, semanas, que suceda algo similar, pero con algún influencer de izquierda. Lo cual también va en sintonía con el análisis realizado por el filósofo argentino radicado en Alemania, Martin Gack, quien directamente catalogó
como la noticia de la semana a este asesinato. Sobre todo porque lo que sostiene Gack es que los discursos de odio propagados por Trump y por Kirk, entre algunos otros, presentados ahora como víctimas, de alguna manera, porque fueron víctimas de alguna manera, ante el asesinato de este último, lo que podría generar o lo que podría dar es una justificación al trumpismo para ser aún mucho más violento y agresivo, y que ese mecanismo avance sobre todo sobre los medios de comunicación y el discurso público que los enfrenta, y que eso podría replicarse o desplegarse también en América Latina. Pero la cosa no termina ahí. Se vuelve aún más compleja, dado que hay quienes están proponiendo que el acento, o están poniendo el acento en que fue un atentado de falsa bandera, dado que Kirk públicamente había empezado a pedir o exigir que se publiquen todos los documentos del caso Epstein, en el que esto salpica a todos y en el que no se salva ni siquiera Trump. Hay ahí otra vertiente de un posible modus operandi de por qué se llegó a este punto. Otros analistas ponen sobre la mesa que el escenario o el hecho podría estar vinculado con el sionismo, dado que en el último tiempo, sobre todo Kirk había sido un férreo defensor del Estado de Israel, pero en el último tiempo, con todo lo que está pasando en Gaza, había empezado a mostrar o a dar muestras de un cambio en su política o en su discurso político, sobre todo porque estaba perdiendo mucha influencia sobre el sector joven de los MAGA. Incluso hay materiales en donde se lo ve afirmar concretamente que la guerra en Irán, por ejemplo, era un error. De hecho, hasta Tucker Carlson, un emblemático influencer ligado al trumpismo, sostiene que Charlie Kirk visitó el despacho Oval para decirle al mismísimo Trump que estaba en contra de la guerra o de bombardear Irán cuando fue la guerra con Israel. Párrafo aparte, la utilización macabra de Netanyahu, quien rápidamente salió a utilizar este asesinato político como para llevar agua para su molino. Y hay un tercer elemento, un tercer escenario que otros están planteando que tiene que ver con la cuestión ucraniana y con algún posible favor o cobro de favor de parte de Zelensky y compañía, dado que Kirk había empezado, o hacía mucho tiempo que venía criticando sobre todo el financiamiento norteamericano a los ucranianos para sostener una guerra en la que, según Kirk, los únicos que se están beneficiando son las élites ucranianas y quienes hacen un juego o un negocio de la guerra, entre ellos el complejo industrial militar norteamericano. En definitiva, la pregunta que muchos se hacen ahora en estos momentos en Estados Unidos es si este hecho podría haber sido un mensaje direccionado sobre todo a Tucker Carlson, a Candace Owen y a muchos otros creadores de contenido multimedia que representan esta línea. Y acá quizá hay que poner una cuestión de, sin dudas, puede ser un mensaje. Obviamente va a ser muy difícil saber cuál de todos los hechos es lo que sucedió. Seguramente lo tratan de presentar como un loco suelto que mató a alguien por una cuestión revanchista. Pónganle el mote que quieran o lo van a leer de cualquiera de esas formas en la prensa occidental. Difícilmente sepamos efectivamente por qué murió este influencer norteamericano. Ahora, si esas mismas fuerzas, esos mismos sectores del Deep State, ese mismo entramado con el sionismo a nivel internacional, fue capaz de matar presidentes en Estados Unidos o candidatos o de asesinar a líderes sociales como Martin Luther King, ¿por qué habría que descartar esa posibilidad en este escenario? Todo esto sirve para decir que es sorprendente la velocidad con la que el occidente colectivo parece estar desmoronándose. Pero como dice el dicho, cuando la bestia está herida y se la arrincona, es cuando más peligrosa e impredecible se vuelve. En ese mundo estamos viviendo.
Dice el refrán, que el que sabe, sabe, y el que no, tiene una agenda